Hola estimados, mi nombre es Juan Papich Condori y quiero compartir con ustedes este video para fortalecer su proceso de aprendizaje. Determinar la proyección de la demanda de un proyecto es un paso trascendental, porque el resultado de la estimación sirve para definir tanto la inversión como los costos operacionales de una empresa. Esto quiere decir que en la medida que la proyección sea alta, se necesitará una mayor inversión, así como también contar con un mayor número de personas para desarrollar las operaciones de la empresa. Y viceversa, si la proyección es menor, bastará con una menor inversión y una menor cantidad de personas. Cuando se cuenta con datos históricos, las estadísticas brindan una serie de opciones para desarrollar este tipo de proyección. El modelo de regresión lineal es uno de los más utilizados para aproximar la relación de dependencia que puede existir entre una variable dependiente y otra independiente, pero no siempre es el mejor, porque en algunas ocasiones la tendencia de los datos es diferente. En estos casos, tal vez se podría aplicar una regresión logarítmica, potencial o exponencial. Todo va a depender de aquella que mejor se adapte a los datos. Por suerte, para trabajarlas, hoy en día se puede utilizar una planilla Excel, una herramienta que realmente facilita la vida y permite obtener los mismos resultados en pocos minutos, incluso con las ecuaciones y los gráficos. Por esa razón, continúe viendo este video, porque ahora voy a enseñar lo simple que es trabajar el modelo de regresiones matemáticas en una planilla Excel. Tal como lo mencioné en antes, la regresión lineal es el modelo matemático de proyección que más se utiliza, porque ésta busca la ecuación de la recta que mejor se ajusta a los datos para predecir con mayor certeza el comportamiento futuro. Veamos el procedimiento que se desarrolla a través de estos tres casos. Esta es la ecuación general de la recta. El modelo se encarga de buscar aquella recta que pasa lo más cerca posible de los datos. En ocasiones es fácil detectarla, como por ejemplo en el caso A, pero cuando los datos se comienzan a dispersar, su identificación se comienza a complicar, como en el caso B, y mucho más en el caso C. El paso siguiente es encontrar el valor de cada una de las variables que componen la recta, en este caso el valor de la pendiente y de la constante. Pero antes, voy a identificar cada una de las variables que componen la ecuación de la recta. En primer lugar, tenemos el valor estimado de la variable dependiente, como por ejemplo las ventas, el precio, etcétera. Por el hecho de ser un valor estimado, se identifica con el símbolo que se llama acento circunflejo, que es igual a un ángulo con el vértice hacia arriba, o simplemente parecido a un sombrero chino. Luego está la variable a, que es la constante o el punto de intersección de la recta de regresión con el eje X. Enseguida, la variable b, que es la pendiente de la recta de regresión, que puede ser positiva o negativa, dependiendo del signo. Y finalmente, la x, que es la variable independiente. En este caso, vamos a trabajar como variable independiente los años. Para calcular el valor de la pendiente y la constante, las estadísticas utilizan las siguientes fórmulas. Como se pueden dar cuenta, para obtener el resultado se necesita conocer la sumatoria del x, del y, del x por y y también del x cuadrado. Esto implica realizar un trabajo adicional que debe estar exento de error para conseguir los valores exactos de la ecuación. De la misma forma, se podría calcular el coeficiente de determinación, o r cuadrado, para conocer la precisión o confiabilidad con la cual se van a calcular los datos proyectados. El resultado del r cuadrado es un valor que necesariamente debe fluctuar entre el 0 y el 1. Mientras más se acerque al 1, mayor será la precisión de la estimación, es decir, será más confiable. Si este factor se multiplica por 100, se podría interpretar como el grado de certeza con la cual se van a proyectar los datos, porque el 1 significaría con un grado de certeza del 100%. Volvamos a los tres ejemplos anteriores. En el caso A, se puede observar que los puntos pasan bastante cerca de la recta, por lo tanto, su r cuadrado va a ser 0,98, lo que significa que los datos que se van a proyectar con esa recta son altamente confiables. Sin embargo, en el caso B, el r cuadrado es 0,73,
porque los datos no pasan tan cerca de la recta, lo que significa que los datos que aquí se proyecten serán menos confiables que en el caso anterior. Y finalmente, como en el caso C los datos están más dispersos, su R cuadrado es 0,23, situación que da a entender que esta recta no es confiable para proyectar datos, porque su R cuadrado está más cerca del cero. Esto quiere decir que de los tres escenarios, la recta más confiable para proyectar los datos sería la del caso A, porque es la más cercana a 1. De hecho, las rectas del caso B y del caso C se deberían descartar, porque para la predicción de la demanda se sugiere que siempre se trabaje con un R cuadrado superior a 0,9, porque de esa forma se asegura una mayor certeza en la estimación de los datos. Veamos un ejercicio de ejemplo como el que me piden acá, en donde me piden lo siguiente. Número 1. Considerando los datos históricos de la empresa en cierre limitada, proyecte las ventas para los próximos 5 años utilizando una regresión lineal. Posteriormente, con los resultados estimados, calcule los ingresos que obtendría la empresa si se tiene considerado cobrar un precio de 3.400 pesos por cada producto. Como se pueden dar cuenta, el objetivo final es estimar los ingresos del proyecto. Por lo tanto, la regresión la utilizamos como un medio para llegar a ese resultado. Veamos cómo se puede trabajar eso en el Excel. Esta es una hoja nueva del Excel, donde escribí los datos históricos del ejercicio y pegué las fórmulas para saber cómo se calcula cada una de las variables de la recta de regresión. Porque inicialmente voy a resolver este ejercicio a través del método tradicional, solo para demostrar cómo se trabaja desarrollando el ejercicio utilizando estas fórmulas. Para ello voy a necesitar saber el valor de n, que es la cantidad de pares de datos con los cuales voy a trabajar, así como también la sumatoria de la multiplicación del xy, la sumatoria del x, la sumatoria del y, sumatoria del x cuadrado y también la sumatoria del y cuadrado. Recuerden que esto no lo tendrán que hacer ustedes, solo lo voy a hacer para demostrar cuánto tiempo demoro en desarrollar el ejercicio con el método tradicional. Voy a tomar el tiempo. Comencemos. Para proyectar la demanda, la variable x, que es la variable independiente, en este caso sería el año. La voy a identificar en esta celda. La variable y, que es la variable dependiente, en este caso serían las unidades. Y acá al lado voy a agregar las columnas que necesito. Por ejemplo, la multiplicación de la variable x por la variable y. Y al lado, el x al cuadrado y también el y al cuadrado. Voy a proceder a hacer las fórmulas con la ayuda del Excel. X por y sería el año por las unidades. Y esa fórmula la puedo copiar hacia abajo. Para calcular el x cuadrado voy a poner signo igual, marco el año y para elevarlo al cuadrado tengo que ocupar un signo del teclado que es muy parecido a un sombrero chino. Generalmente se encuentra presionando la tecla AL con la que está al lado de la ñ. No se ve en un principio, pero cuando presiono el do aparece. A ese sombrero chino me refiero que está ahí. Como un ángulo con el vértice hacia arriba, ¿ya? Y me da el resultado. Si por alguna razón no lo encuentran en el teclado, ustedes lo pueden hacer de la siguiente forma. Voy a poner signo igual, marco el año y con la tecla al presionada escriben el número 94 y les va a aparecer el signo que les estaba mencionando y luego presionan el 2 y ponen signo igual. ¿Ya? Lo voy a copiar hacia abajo y tengo listas las x al cuadrado. Y ahora voy a trabajar el y al cuadrado. Lo mismo, signo igual, marco las unidades. Recuerden, tecla al, número 94, suelto y presiono el 2. Y me da las unidades al cuadrado. Y vuelvo a copiar hacia abajo. Tengo listo todas las multiplicaciones de x por y, x al cuadrado, y al cuadrado. Ahora que necesito la sumatoria. La sumatoria del x y del y. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer acá es sumar todos los x. Y acá también voy a aprovechar una fórmula predeterminada del Excel, que es la autosuma.
automáticamente me toma todos los datos y pongo el signo igual y me da inmediatamente la suma de las variables x. Como esta es una fórmula, la puedo copiar hacia el lado y me da inmediatamente los resultados. Lo único que me faltaría es determinar el n, pero el n recuerden que son los pares de datos que estoy utilizando. Este es el primer par de datos del año 2011, par de datos porque considero el año y las unidades. El segundo es del 2012 y así sucesivamente. Recuerden que cuando tengo dos datos, yo puedo decirle al Excel que me ayude a completar el resto de las celdas. 9. Ahí está. Y con esto ya estaría en condiciones de poder determinar el valor de la variable A, el valor de la variable B y también calcular la precisión con la cual vamos a proyectar los datos, es decir, el coeficiente de determinación o el R cuadrado. Los voy a alinear a la derecha para proceder a escribir las fórmulas que están acá. Voy a comenzar calculando la variable B, la pendiente, porque para calcular la variable A necesito saber el resultado de la variable B. Entonces me pongo acá, signo igual, y acá tengo que tener cuidado con los paréntesis, porque arriba tengo que considerar que todo el numerador quede dentro de un paréntesis, al igual que todo el denominador. Entonces voy a poner, abro paréntesis, otro paréntesis más, y empiezo a desarrollar el ejercicio. En este caso sería el n, marco el 9, lo multiplico por la sumatoria del x por y, sumatoria del x por y que está de acá, cierro el primer paréntesis y después resto, abro el paréntesis, la sumatoria del x por la sumatoria del y. En este caso sería la sumatoria del x por la sumatoria del y. Cierro el paréntesis del segundo término y cierro el paréntesis del numerador. Ahí me quedó todo el numerador dentro de un paréntesis. Y pongo dividido por, y abajo nuevamente abro dos paréntesis y desarrollo el denominador. El primer término es n, el 9 que está acá, multiplicado por la sumatoria del x cuadrado, cierro el paréntesis, menos, abro el otro paréntesis, la sumatoria del x elevado al cuadrado. La sumatoria del x es la sumatoria de los años, entonces voy a marcar acá, sumatoria del año, elevado al cuadrado. Recuerden la tecla al, número 94, el 2, cierro el paréntesis y cierro el paréntesis del denominador. Entonces estaría en condiciones de poner enter para saber cuál es el resultado de la variable b. Veamos cuál es. 52,1167. Ese es el valor de la variable b. Esa es la pendiente de la recta de regresión. Es positiva. Con este valor ya puedo calcular la variable a. Veamos cómo se hace con esta fórmula. Pongo el signo igual, abro los paréntesis, voy a poner acá sumatoria de i que sería las unidades, menos, abro otro paréntesis para resolver el segundo término, que es la b, que sería el resultado de la pendiente, multiplicado por la sumatoria del x. En este caso serían los años. Cierro el paréntesis del término, cierro el paréntesis del numerador y eso lo divido por el n, que sería la cantidad de pares de datos con los cuales yo estoy trabajando. Ahí estaría en condiciones de poner el signo igual para determinar cuál es el resultado. Veamos. Menos 104.481,1944. Recuerden que esa es una constante. Con esto estaría en condiciones ya de poder trabajar la recta de regresión y proyectar los datos, pero siempre es importante conocer cuál es el grado de certeza con la cual yo voy a proyectar los datos, cuál es el nivel de confianza. Para eso voy a calcular el R cuadrado. Y acá la fórmula es mucho más grande, hay que tener más cuidado con respecto a los paréntesis que debo utilizar. Ya, veamos cómo se trabaja. Signo igual, y voy a abrir paréntesis, paréntesis. Voy a poner otro paréntesis más. Y voy a partir ahí. N, que es el número de datos, multiplicado por la sumatoria del x por y, que sería esta que está acá. Cierro el paréntesis. Menos
abro el paréntesis, sumatoria de X, que sería la de los años, multiplicado por la sumatoria del Y, que serían las unidades, cierro el paréntesis, cierro el segundo paréntesis, y todo esto, fíjese que todo esto va elevado al cuadrado, por eso que cierro el paréntesis y recién ahí hago el elevado. Ingreso el signo, el al 94, recuerden, y lo elevo al cuadrado. Y luego cierro el paréntesis para que todo el numerador quede dentro de un paréntesis. Y de ahí pongo dividido por y desarrollo la parte de abajo, que en este caso tendría que abrir, a ver, vamos, 1, 2, 3 paréntesis igual. Voy a poner el n que está acá, que es el 9, multiplicado por el x al cuadrado, sumatoria de x al cuadrado, que es este valor que está acá. Cierro el paréntesis, menos la sumatoria del x al cuadrado. Acá voy a abrir un paréntesis y voy a poner sumatoria del x, que está acá, al 94, 2 para elevarlo al cuadrado, cierro el paréntesis y cierro el primer paréntesis que corresponde al primer término de acá. Y cuidado que este es una multiplicación, entonces ahí tengo que poner por la multiplicación en el Excel el asterisco. Y vuelvo a abrir el dos paréntesis para resolver la última parte, que sería el n multiplicado por la sumatoria del y cuadrado, que sería este valor que está acá abajo, cierro el paréntesis, menos, abro el paréntesis y pongo la sumatoria del i, que serían las unidades, elevado al cuadrado. Recuerden que el elevado lo hago con el al 94 al cuadrado, cierro el paréntesis del segundo término y cierro el paréntesis del denominador. Ahí debería darme el resultado del coeficiente de determinación para saber cuál es el nivel de confianza con el cual yo voy a proyectar los datos. Veamos cuánto da el resultado. 0,9236. Recuerde que este resultado siempre fluctúa entre el 0 y el 1. Mientras más cerca esté del 1, mayor es el nivel de confianza con la cual se van a estimar los datos. En este caso es 0,9236, un valor bastante cercano al 1. Ahora estaría en condiciones de poder proyectar la demanda para los próximos 5 años que pide el ejercicio. Acá igual tengo que tener cuidado porque si me dice los próximos 5 años, tendría que proyectar el 2021, 22, 23, 24, 25. ¿Por qué no el 2020? Porque el proyecto va a comenzar el 2021. Por lo tanto, no tiene sentido que se proyecte el año 2020. Entonces, voy a copiar el formato acá para proyectar los datos aquí abajo. Y obviamente voy a borrar para escribir proyección de la demanda. Y acá abajo voy a poner el año 2021, 2022 y así sucesivamente. Ahí está. El Excel me ayudó a completar los datos y ahora voy a hacer la fórmula. Ya, voy a poner el signo igual. Si ustedes se fijan en la ecuación de la recta, la primera variable que tengo que incorporar es la A. Por lo tanto, debería marcar esta celda que está acá. Como voy a querer copiar después esta fórmula hacia abajo, tengo que fijar esta celda. ¿Cómo lo hago? Con la tecla F4. Es decir, me tienen que quedar estos signos pesos. Eso significa que siempre va a hacer referencia a esa celda que está acá. Después la fórmula me dice que es más, pongo el signo más, y después la multiplicación de la variable b por el x. Voy a abrir paréntesis. La variable b es la pendiente, la que está acá. También la voy a fijar con el F4 y la voy a multiplicar por el X. ¿Y el X qué es lo que es? Es el año. El año que yo pretendo proyectar. En este caso, ahí tengo que tener cuidado porque se bloqueó la celda, pero es la celda B17. La puedo escribir. B17. Y cierro el paréntesis. Y ahí estaría en condiciones de ver cuál es el resultado de la proyección de unidades que me da para ese año. Veamos cuál es.
46,5889 unidades. Obviamente que las unidades no las voy a trabajar con decimales. Por esa razón sugiero que agreguemos la función redondear. Me ubico después del signo igual y pongo redondear. Abro el paréntesis y después me voy al final para indicar con cuántos decimales quiero que quede el resultado final. Voy a poner punto y coma con 0 decimal y cierro el paréntesis y presiono el signo igual. Y ahí me quedó el resultado en entero, es decir, el año 2021 se proyecta una demanda de 847 unidades. Como esta es una fórmula, la puedo copiar hacia abajo para el resto de los años. Y de esa manera me entrega inmediatamente el Excel la proyección de los datos, es decir, para el 2022 la demanda proyectada es de 899 unidades, para el 2023 951, para el 2024 1003 y para el 2025 1055 unidades. Si ustedes se fijan, la demanda va en aumento, al igual que los datos históricos, es decir, sigue la tendencia. Pero este no es el resultado final, o sea, esto no es lo que me pide el ejercicio. Recuerden que la proyección de los datos es un medio para poder estimar los ingresos del proyecto. Por lo tanto, acá tendría que agregar otras dos columnas, voy a marcar las columnas, para poder llegar a estimar los ingresos del proyecto. Voy a poner acá el precio del producto. Recuerdo que el ejercicio me indicaba que cada producto se iba a vender a 3.400 pesos. Voy a conectar la celda, al igual como lo hemos hecho en la otra planilla. Todos los años va a tener ese precio. Y finalmente, acá voy a poner ingresos, que son los ingresos estimados. ¿Cómo calculo esos ingresos? Simple, multiplicando el precio por la cantidad. Precio por cantidad. Signo igual, y ahí me entrega la estimación del ingreso para el año 2021, considerando una demanda proyectada de 847 unidades que se van a vender a un precio de 3.400 cada uno. Como esta es una fórmula, puedo copiar hacia abajo y de esa manera obtendría el ingreso estimado para cada uno de los años que pide el ejercicio, desde el año 2021 hasta el año 2025. Con esto estaría listo con el ejercicio. ¿Cuánto me demoré? Ahí lo pueden ver ustedes. Fueron alrededor de 15 minutos. Por suerte, ustedes no van a tener que hacer esto, porque el Excel realiza todos estos cálculos por interno y en forma automática. Solo basta con graficar o utilizar las funciones predeterminadas. Voy a tomar el tiempo. Comencemos. Después que escriban los datos, se seleccionan y pongo insertar. Elijo el tipo de gráfico, de dispersión, y elijo la primera opción. Voy a correr el gráfico para abajo, al igual que la página. Lo que tengo que hacer es posicionarme sobre cualquiera de los puntos azules y presionar el botón derecho. Ahí se va a abrir un cuadro de texto y tengo que elegir la opción que diga agregar línea de tendencia. Al lado derecho me van a aparecer todas las regresiones que tiene el Excel y por defecto ya va a estar marcada la regresión lineal. Para poder obtener el valor de A, del B y el R cuadrado, lo único que tengo que hacer es marcar con ticket esta opción que dice presentar ecuación del gráfico y la segunda que dice el R cuadrado. Y cierro. Eso es todo. Y el Excel ya hizo todo el cálculo. Para que quede con la misma cantidad de decimales que los resultados de acá arriba, tengo que posicionarme sobre la fórmula y presionar el botón derecho. Ahí elegir la opción formato de etiqueta. Dentro de la categoría, elegir número y poner posición de decimales un número 4. Cierro y ya estaría listo el resultado. Si ustedes se pueden dar cuenta ahí, ese es el B, 52,1167, el mismo valor de acá arriba, y la constante 104.481,1944. ¿Cuánto me demoré?
un par de segundos y me entregó el resultado en forma inmediata. El R cuadrado también, 0,9236. ¿Se dan cuenta que el Excel nos facilita la vida y nos permite obtener el resultado de una manera mucho más rápida? Ahora voy a copiar este cuadro, voy a poner copiar, voy a pegarlo acá abajo para demostrar cómo tendría que hacer la fórmula utilizando los datos de esta recta. Me voy a ir acá al año 2021, voy a poner signo igual, voy a poner la ecuación que aparece ahí, entre paréntesis, 52, voy a escribir 52,1167 por el X, que en este caso sería el año, voy a marcar el año, cierro el paréntesis y le resto la constante, que en este caso sería menos 104.481,1944. Y para que me dé entero, inmediatamente voy a agregar la función redondear, abro el paréntesis, y al final pongo punto y coma con 0 decimal y cierro el paréntesis. Enter y me da el mismo resultado. Como esta es una fórmula, la puedo copiar hacia abajo y si ustedes comparan los datos proyectados de la manera tradicional con los datos del gráfico, son los mismos, al igual que los ingresos estimados. Veamos cuánto me demoré. Menos de 4 minutos, porque no fue necesario hacer los cálculos de las fórmulas estadísticas. El Excel lo hizo todo, permitiéndonos ahorrar casi un 75% del tiempo. Pero existe una tercera forma de hacer estos cálculos, usando una fórmula predeterminada que tiene el Excel solo para proyectar datos a través de la regresión lineal, incluso sin la necesidad de hacer gráficos. ¿Quieren ver cómo se hace? Voy a tomar el tiempo. Aquí lo único que se necesita es tener ingresado en algún lado de la planilla los datos históricos. Como no es necesario hacer los gráficos, voy a copiar enseguida el cuadro para realizar los cálculos. Voy a poner copiar y poner acá pegar. Voy a poner, para diferenciar, que este es el modo C, el anterior fue el modo B y el modo A para realizar los cálculos. Veamos entonces, voy a borrar los datos de acá y voy a ingresar la fórmula. Tal como le decía, la fórmula predeterminada que tiene el Excel para calcular los datos proyectados de una regresión lineal es la siguiente. Se llama pronóstico. Tiene acento. Abro el paréntesis y fíjense lo que me pide. Me dice que ponga el valor X, el dato que yo quiero proyectar. En este caso sería el año 2021, punto y coma. Después me dice que indique los datos conocidos de I. ¿Dónde están esos datos? Arriba. Voy a buscar los datos. El I, recuerden que son las unidades, por lo tanto marco todas las unidades correspondientes a los datos históricos. Para que siempre tome ese bloque, tengo que poner F4. Para que quede fija el bloque de celdas. Punto y coma, y después hago lo mismo con las X, que serían los años. Voy a marcar los años, pongo el F4 y cierro el paréntesis. Para que me queden entero, recuerden agregar la función redondear. Redondear, abro el paréntesis, me voy al final, punto y coma, 0. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Y la proyección de datos me la entrega enseguida, sin la necesidad de hacer el gráfico, sin la necesidad de hacer el cálculo de esta fórmula. Es directa. Por lo tanto, yo puedo tomar esa fórmula y copiarla hacia abajo para que me dé la proyección del resto de los años. Y si ustedes se dan cuenta, es la misma que obtuvimos con los datos anteriores del gráfico, al igual que los ingresos estimados. Lo único que no voy a poder conocer es el R cuadrado, porque supuestamente no hice el gráfico, pero eso lo podría obtener con otra fórmula predeterminada del Excel
la voy a escribir acá al lado. Voy a poner r cuadrado es igual. La fórmula predeterminada del Excel es coeficiente.r cuadrado. Abro el paréntesis y fíjense lo que me pide. Los datos conocidos del i. Entonces voy arriba, marco los datos conocidos del i, igual le pongo F4, punto y coma, y después me pide los datos conocidos del x. Voy arriba a la tabla y marco todos los datos de x, F4, cierro el paréntesis y me da el resultado 0,92,36, que es el mismo r cuadrado que me entregaba el gráfico. ¿Se dan cuenta de que esta tercera opción es más rápida? Vean cuánto me demoré. Menos de 3 minutos y medio. Como se pueden dar cuenta, hay que aprovechar todas las facilidades que nos da el Excel para estimar los datos a través de una regresión lineal. La regresión logarítmica, polinómica o potencial la veremos en un próximo video. Espero que la explicación de este se haya entendido. Nos vemos. Si te gustó el video, déjame un like y suscríbete al canal para seguir publicando más videos.